Nunca imaginé que mi vida dependería de un perro quiere que vuelva a casa, y hay esperanza. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un día gris y nublado, el cielo lloraba mientras yo intentaba contener mis propias lágrimas. Mi madre había caído enferma y la angustia me inundaba. Caminaba sin rumbo. Cada paso era un eco de mis temores. Esa tarde, un ladrido largo y desesperado me hizo detenerme. Miré hacia el callejón y allí estaba él, un perro de pelaje dorado, delgado y sucio, como si hubiera estado perdido por días. Sus ojos, grandes y tristes, me atravesaron el alma. No podía creerlo, pero sentí que me estaba llamando, nos miramos, y en ese instante, comprendí. O al menos eso creí. El perro necesitaba ayuda. Al acercarme, noté una pequeña etiqueta en su collar. Rufus, decía, y tenía un número. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué estaban este perro y yo tan conectados? Mientras el viento soplaba entre los edificios, el frío me caló los huesos, pero la mirada de Rufus me daban calidez. Era como si supiera algo que yo no, con su ladrido entrecortado y sus ojos brillantes, parecía querer llevarme a casa. Las casas, los coches, la vida cotidiana de la ciudad se desvanecían en ese momento. Todo lo que podía pensar era en mi madre y el hecho de que tal vez, solo tal vez, Rufus tenía el poder de traerme de vuelta a ella. La idea era absurda, lo sabía, pero no podía evitar sentir un hilo de esperanza. Al seguirlo, el perro me llevó a través de una serie de caminos que nunca había transitado. Las calles eran conocidas, pero las dudas me atormentaban. ¿A dónde me llevaba? Cada esquina estaba enrollada en un silencio inquietante, mi mente gritaba preguntas que no podía responder. El arrullo de Rufus me guiaba, pero el temor crecía al mismo tiempo. ¿Cómo podía un perro ser mi salvación? A medida que avanzábamos, noté un viejo edificio con ventanas rotas, como si guardara secretos oscuros. Al llegar, Rufus se detuvo, mirándome fijamente. El aire a nuestro alrededor se sentía más pesado. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado esperando por mí. Mi corazón palpitaba, un cóctel de miedo y emoción. Había algo que no podía ignorar, la sensación de que este era el lugar donde debía estar, donde mi historia continuaría. De repente, el sonido de un teléfono sonando estalló a través del silencio. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero el sonido parecía emanar de dentro de aquel edificio. La curiosidad me empujó hacia adelante. Rufus se agachó, como si entendiera la gravedad del momento. Con mis manos temblando, empujé la puerta y entré. El aire era frío y húmedo. Una primera llamada se apagó y el segundo timbre resonó, como si estuviera marcando el compás de lo que vendría. Mientras me adentraba más, sentí su mirada detrás de mí. La pregunta flotó en mi mente, ¿es este el camino que me llevará de vuelta a casa? El ladrido de Rufus sonó en la distancia, más cercano. La pieza de la vida que había estado buscando parecía a punto de revelarse, y la incertidumbre me atrapó. ¿Qué me esperaba al dar este paso? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá. Aumenta la emoción. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El eco de mis pasos resonó en el oscuro vestíbulo del edificio, mientras Rufus se adelantaba, con sus orejas alzadas, atento a cualquier sonido. La luz escasa moldeaba sombras inquietantes en las paredes, pero había algo en la presencia del perro que me hacía sentir que no estaba sola. Más allá del miedo, había una chispa de determinación creciendo en mí. ¿Qué habría tras esta puerta? Sería la respuesta que buscaba. Al fondo, una luz parpadeante provenía de una habitación.
Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que el timbre del teléfono había cesado. Con un profundo suspiro, me acerqué. Rufus se detuvo a mi lado, apoyando su cabeza en mi pierna como si quisiera darme fuerza. Me agaché brevemente para acariciar su pelaje dorado, ese toque cálido me reconfortó. Vamos, Rufus, murmuré, empujando la puerta entreabierta con un pequeño empujón. El lugar estaba desordenado, lleno de papeles revueltos y muebles cubiertos de polvo. En la mesa del centro, un teléfono antiguo, negro y desgastado, se había quedado en silencio. Desconcertada, miré a mi alrededor, buscando alguna pista sobre qué había ocurrido allí. Cada rincón parecía susurrar historias, pero ninguna de ellas era clara. A medida que avanzaba, noté una foto en la pared. Era de una mujer sonriente con un perro a su lado. Sus ojos reflejaban una alegría que hacía tiempo había desaparecido de mi vida. Me detuve un momento, sintiendo un tirón en el corazón. La tristeza y la desesperanza que habían anidado en mí parecían entrelazarse con las memorias de un pasado feliz. Decidí que no podía permitir que eso me estancara. Rufus dio un paso adelante, ladrando suavemente. Miré hacia él y noté que su atención se dirigía a una puerta al fondo de la habitación. La curiosidad me llevó ahí, y un nuevo susurro de esperanza nació en mí. Tal vez dentro de esa habitación se escondía algo que podría ayudar a mi madre o, al menos, a darme claridad. Abrí la puerta y entré en un pequeño despacho. Una ventana rota dejaba entrar la tenue luz de la tarde. Recogí una vieja grabadora de cinta que se encontraba en una esquina y la limpié con la yema de mis dedos. Entonces, noté algo extraño, un cuaderno abierto sobre el escritorio. Me acerqué y vi que las páginas estaban llenas de notas desordenadas, pero una frase capturó mi atención: nunca dejes de luchar. La esperanza a veces aparece de las formas más inesperadas. Antes de que pudiera procesar plenamente esas palabras, un ruido sordo proveniente del vestíbulo me hizo sobresaltar. Con el corazón acelerado, mi mirada se encontró con la de Rufus. Su energía se había transformado, ya no era solo un perro guiándome, ahora era mi protector, como si ambos compartiéramos el mismo destino. Aferré el cuaderno contra mi pecho, sintiendo que su carga se convertía en mi propia fortaleza. Un nuevo sonido resonó, era el timbre del teléfono, de nuevo. La inquietud me recorrió, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el temor. ¿Debía contestar? Miré a Rufus, que me miraba fijamente, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Qué pasaría si esa llamada era un paso hacia la salvación de mi madre? Inesperadamente, el miedo se tornó en un impulso incontrolable. Caminé hacia el teléfono y, con el corazón en la garganta, levanté el auricular. ¿Hola? La voz al otro lado era desconocida, pero lograba reconocer un tono de urgencia que resonaba en mis oídos. ¿Te encuentras bien? La pregunta flotó en el aire, y en ese instante la conexión se volvió más profunda. Nada me pudo haber preparado para lo que escucharía a continuación. El mundo se me vino abajo. Tu madre, hay algo que tienes que saber. Es urgente. Mi respiración se detuvo. Rufus empezó a ladrar, como si comprendiera la gravedad del mensaje. Aquel misterioso contacto había llevado a una revelación que marcaría un nuevo giro en la historia. En ese momento, entendí que mi vida, la suya y la de Rufus, estaban irremediablemente entrelazadas. ¿Podría ser que este perro realmente fuera mi salvación? El destino nos había juntado en este instante crucial, y mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas, me di cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Cerrar la puerta del pasado no sería fácil, pero ahora había una nueva luz que iluminaba mi camino. Finalmente, antes de colgar, una última pregunta hizo que mi sangre se helara: ¿eres de verdad quien creo que eres? Necesitas regresar. Debemos hablar de la verdad. Las sombras se alzaron en la habitación, y supe que la verdad podría llevarme por un camino serpenteante, lleno de sorpresas y desafíos que no había anticipado. Pero en el fondo de mi ser, había algo claro: la esperanza regía el momento, y no había vuelta atrás.
La voz en el teléfono continuaba reverberando en mi mente, como un eco persistente. Debemos hablar de la verdad. Las palabras retumbaban, haciéndome cuestionar cada rincón de mi vida. ¿Qué verdad?, me preguntaba, la verdad que había estado enterrando. Y si era así, estaba realmente lista para enfrentarlo. Rufus, como si sintiera la carga emocional que me aplastaba, se acercó a mí y apoyó su hocico en mi mano. Miré hacia él, buscando consuelo en esos ojos sinceros. Nunca había creído en las conexiones tan profundas con un animal, pero en ese momento sentí que éramos un equipo, cada uno luchando su propia batalla. No sé qué hacer, Rufus, susurré, consciente de lo ridículo que sonaba consultando a un perro. Pero la verdad era que él había estado a mi lado en cada paso doloroso, brindando su lealtad y amor incondicional. La urgencia de la conversación en el teléfono me sacó de mi confusión. ¿Quién eres?, logré preguntar, el miedo chisporroteando en mi voz. Soy alguien que puede ayudarte, pero es crucial que estés dispuesta a escuchar. La salud de tu madre está en peligro y el tiempo se agota. Su tono era grave. Hay cosas que nunca debieron haber pasado, decisiones que llevaron a su situación actual. Necesitas saber la verdad. Sentí la ira y la desesperación apoderarse de mí. Dime ya. Estoy cansada de los secretos. ¿Qué le has hecho a mi madre? Un silencio se apoderó de la línea, mi corazón latía frenéticamente mientras esperaba su respuesta. Finalmente, su voz resonó de nuevo, más suave esta vez. No he hecho nada. Pero hay fuerzas en juego que no puedes imaginar, y hay una conexión entre tu madre y esta verdad. Debes volver. Tienes que entender lo que realmente sucedió. Mi mente se llenó de imágenes confusas. Recuerdos distantes se entrelazaron con mis miedos. Volver. La palabra me parecía un abismo, un camino que no había estado dispuesta a recorrer. Sin embargo, la necesidad de salvar a mi madre me empujaba hacia adelante. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo encontrarte?, pregunté, sintiendo que cada palabra de aquella conversación se convertía en un ancla, obligándome a enfrentar el caos que había estado evitando. Te encontraré. Ve a donde todo comenzó. Ahí es donde la pieza final del rompecabezas te espera. Recuerda, la verdad puede ser más dolorosa que la ignorancia, pero es el primer paso hacia la solución. El latido de mi corazón se volvió tan ensordecedor que apenas podía escuchar su voz. ¿Qué quieres decir? Pero colgó antes de que pudiera obtener más respuestas. La llamada terminó tan abruptamente como había comenzado, dejándome sola en la penumbra del despacho, mi mente llena de preguntas. ¿A dónde vamos ahora, Rufus?, murmuré, mirando al perro que movía su cola, como si supiera que la próxima etapa de nuestro viaje estaba por comenzar. Me volví hacia la puerta, sabiendo que cada paso significaría alejarme de la vida que había estado llevando. La incertidumbre me envolvía con su manto pesado, pero, a través de ello, había una chispa de esperanza, el resplandor que ilumina el camino en la oscuridad. Debemos volver a casa, me dije, dando un paso decidido hacia el vestíbulo. Tan pronto como cruzamos el umbral de la habitación, un intenso oleaje de recuerdos me asaltó. La casa de mi infancia no era solo un edificio, era un refugio de risas y amor que había sido invadido por el dolor y la pérdida. Estaba convencida de que el pasado tenía secretos que revelar, pero el miedo a descubrirlos mermaba mi valor. Al llegar al vestíbulo, la luz parpadeante del pasillo nos dio la bienvenida, y Rufus se adelantó, ladrando de forma enérgica. Noté que una sombra se movía en el exterior, lo cual me hizo contener la respiración. La luz del sol se desvanecía lentamente, las sombras se alargaban, y una sensación de inquietud me envolvió. ¿Quién está ahí?, grité, sintiendo mi pulso acelerarse. Rufus se colocó frente a mí, su figura fuerte y protectora. Pero, por un momento, el temor dejó de ser solo mío y se transformó en algo palpable. La figura se acercó y la luz de la calle iluminó su rostro. Mis piernas se debilitaron al reconocerlo. Era alguien de mi pasado, alguien que nunca pensé volver a ver. Su mirada reflejaba tanto dolor como el que yo sentía, pero también una urgencia inquebrantable. No estás sola, dijo con voz temblorosa.
He venido para hablarte sobre tu madre, y lo que descubrí es más grave de lo que imaginas. El aire se volvió pesado con su confesión, y, por un instante, el tiempo se detuvo. Ante aquella revelación inesperada y la sombra del futuro, comprendí que la vida nunca me había dejado decidir, el destino había tejido un complicado tapiz donde cada hilo contaba una historia, y estaba claro que mi papel en esta historia apenas comenzaba a desenredarse. El rostro de aquel visitante del pasado resplandecía con la luz anaranjada del atardecer, y por un momento me sentí atrapada en la niebla de emociones. Era Lucas, mi mejor amigo de la infancia, y su presencia hacía que una parte de mi corazón se animara, mientras otra se llenaba de inquietud. La última vez que lo vi, nuestro mundo se desmoronó ante nuestros ojos, cuando los secretos finalmente salieron a la luz. Desde entonces, había aprendido a construir muros en lugar de puentes. Lucas, logré articular, mi voz quebrada, consumida por años de dudas y nostalgia. Rufus, aún en su posición de guardia, miraba entre nosotros, como si esperara instrucciones. Lucas dio un paso adelante, con sus manos levantadas en un gesto pacificador. Escucha, por favor. Te necesito. Tú necesitas saber lo que ha estado pasando. No entiendo todo, pero es tiempo de que enfrentes la realidad. A pesar de la confusión que me invadía, la urgencia en su voz resonó dentro de mí. ¿Qué quieres decir con que hay cosas que yo necesito saber? Insistí, sintiendo que las palabras salían atropelladas de mi boca. Hay cosas acerca de tu madre que nunca entendiste, y que yo tampoco comprendí del todo hasta hace poco, comenzó, su voz temblaba entre la preocupación y la determinación. Lo que te dije hace años sobre el accidente. No fue solo un accidente. Hay más, las piezas del rompecabezas se dispersaron en mi mente. Lucas siempre había estado allí, observando desde la distancia. ¿Qué sabes de su salud? ¿Por qué hay fuerzas en juego? La angustia crecía con cada pregunta que planteaba. Se está deteriorando. Los médicos no están seguros de qué lo causa. Apenas puede recordar a veces. He estado investigando y hay un hilo que conecta todo. Su mirada se tornó sombría, y comprendí que estaba arriesgando más que nuestra relación al decirme lo que sabía. Recuerda aquella noche, Amy. Pertenecía a un grupo de personas que defendían una causa extraña, una causa que tu madre, de algún modo, tocó. Su vida está ligada a algo que nunca imaginaste. Su voz adquirió un tono casi reverente, mis recuerdos se arremolinaban. La noche del accidente era un maremoto en mi memoria, un caos de luces y gritos. Luché contra el impulso de cerrarme otra vez, de dejar que el pasado se quedara en el pasado. Pero los miedos que había enterrado comenzaban a aflorar. No puede ser. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Era difícil, M. Creía que protegiéndote de la verdad, te protegía a ti y a tu madre. Pero no puedo hacerlo más. Estoy aquí para ayudarte, no para hacerte daño. Ese grupo, su capacidad de influir en las decisiones de las personas, es peligrosa. La intensidad de su mirada me hizo sentir que estaba en el borde de un abismo. Una ola de desesperación me embargó. Si lo sabes, ¿por qué no dijiste nada? La culpa estuvo destrozando mi vida, y si hubiera sabido mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí a Rufus empujarse contra mi pierna, ofreciéndome su apoyo tangible. Porque tenía miedo de que si hablaba, perderíamos todo. Eso no es lo que quiero, M. Quiero que tengamos una oportunidad de salvarla. La verdad es un arma de doble filo, y la entrada a este laberinto puede que no tenga salida, pero es todo lo que nos queda, dijo Lucas, su voz suavizándose, pero su determinación seguía intacta. En ese momento, la noche se cerró como un manto a nuestro alrededor. Las estrellas comenzaban a aparecer, titilando como testimonios de una esperanza que ya no creía posible. El aire se llenó de promesas silenciosas, una danza de decisiones y caminos no recorridos. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, la resolución comenzando a fermentar en el fondo de mi ser. Rufus movía su cola, como si también él entendiera que en ese nuevo desafío estaba la clave para desactivar el dolor. Lucas se acercó con pasos cuidadosos. Debemos regresar a donde empezaron las cosas.
donde tu madre fue más que una madre. Vamos a descubrir qué busca aquel número desconocido en la vida de ella y cómo podemos detenerlo, la conexión entre nosotros, reforzada por el tiempo y el dolor compartido, parecía abrir una brecha en el miedo. Sin embargo, al dar un paso hacia la oscuridad, una inquietante sensación de que lo peor aún estaba por venir recorrió mi columna vertebral. Ganas de huir chocaban violentamente con el deseo profundo de enfrentar lo que había estado escondido, y antes de dar un paso hacia el pasado, una voz interior susurró una advertencia. La verdad nos hará libres, pero quizás también nos destruirá. Con el corazón acelerado y una mezcla de pavor y esperanza, volví mi mirada a Lucas. No hay vuelta atrás después de esto, ¿verdad? Eso espero, dijo, ofreciéndome una pequeña sonrisa. Pero necesitamos saber, M. Y lo haremos juntos. La oscuridad nos envolvió mientras comenzábamos nuestro camino hacia la verdad, hacia el lugar donde todo comenzó. Pero en el fondo, el temor crecía como un monstruo dormido, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El camino se extendía en la penumbra, iluminado brevemente por la luz tenue de una farola que parpadeaba a lo lejos. Mis pasos resonaban sobre el pavimento, y cada golpe se sentía como un eco del pasado que regresaba a reclamarme. Rufus avanzaba junto a mí, sus patas inquietas y su respiración acelerada traslucían la tensión del momento. Me dio la impresión de que también él sabía que este regreso no sería sencillo. ¿Qué lugar es este, Lucas?, pregunté, luchando por mantener la calma, mientras la ansiedad anidaba en mi pecho. ¿Dónde vamos? A un antiguo centro comunitario, explicó, su voz firme aunque con un tinte de nostalgia. Tu madre solía asistir a algunas reuniones de ese grupo. Lo llamaban Camino a la Verdad. Ellos creían que podían cambiar las cosas, pero algo salió mal. Ahora parece un lugar vacío, pero no estoy seguro de que el pasado pueda quedar atrás tan fácilmente. La mención de su lucha me hacía sentir como si el tiempo se entrelazara, como si cada conversación que tuve con ella sobre su pasión militante se materializara en la bruma del aire. Me sentía sobrecogida por un torrente de emociones, y la mezcla de temor y esperanza me empujaba hacia adelante como una corriente invisible. Mientras nos acercábamos, la estructura del edificio se erguía en la oscuridad, majestuosa pero desgastada. Un graffiti cubría gran parte de su fachada, un recordatorio de que una vez fue un lugar de rebeldía, de lucha por causas justas. Sin embargo, la tristeza y la desilusión parecían haber invadido cada rincón. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Lucas me miró con una intensidad que me hizo dudar. Puedo dar la vuelta, encontrar una manera de solucionar las cosas sin que te enfrentes a esto. No. No puedo seguir viviendo con los secretos, respondí de manera más decidida de lo que realmente me sentía. Si hay algo que pueda salvar a mi madre, lo haré. Quiero entender. Nos acercamos a la entrada. Lucas empujó la puerta de un ligero empujón, chirriando con protestas, como si el lugar sentía el peso de nuestros recuerdos. El aire era pesado, como si los ecos de discusiones pasadas hicieran resistencia al tiempo, queriendo hablar de nuevo. Rufus se adelantó, olfateando el entorno con curiosidad canina, mientras yo miraba las paredes donde solían colgar carteles de protesta y esperanzas desbordadas. En el interior, el espacio parecía olvidar su propósito. Mesas y sillas estaban apiladas sin orden, y la penumbra destacaba las sombras que danzaban a nuestro alrededor. Tal vez debamos buscar pistas, sugirió Lucas, mientras comenzaba a inspeccionar el lugar. Si tu madre era parte de esto, posiblemente dejó algo que podamos encontrar, una pista sobre esa conexión. Mis manos comenzaron a palpitar con nerviosismo. ¿Qué tipo de pistas deberíamos buscar? ¿Y qué tal si descubríamos más de lo que realmente estábamos listos para enfrentar? Con cada paso que daba en esa oscura sala, sentía que la soledad del pasado me envolvía un poco más. Después de unos minutos, llegamos a un pequeño despacho en la parte trasera del lugar. La puerta estaba entreabierta, y un aire a polvo y abandono nos golpeó al entrar. Los estantes estaban desbordados de documentos desordenados y fotografías descoloridas. Con cada hoja que removíamos, las piezas de una vida que apenas comenzaba a comprender se revelaban lentamente. Mira esto,
exclamó Lucas al descubrir un cuaderno de tapas desgastadas. Pasó sus dedos por las hojas amarillentas y leyó en voz alta un fragmento, pero sus palabras se detuvieron bruscamente cuando sus ojos se encontraron con los míos. Habla sobre un encuentro, un ritual. Menciona a varias personas, pero no entiendo qué significa todo esto. ¿Por qué lo harían? El corazón se me aceleró. ¿Ritual? ¿Qué ritual? Esto tiene que ver con el grupo que mencionaste antes. Al parecer, había creencias de que podían acceder a algo, un conocimiento que cambiaría el curso de la vida. Pero también implicaban sacrificios. Algo no está bien aquí. Lucas asintió, esforzándose por entender el contenido. Confuso de las palabras, en ese instante, la tristeza se desbordó, llenando mis sentidos y recordándome la vulnerabilidad de todo lo que amaba. Si esto está relacionado con las cosas que han estado afectando a mi madre, entonces necesitamos hacer algo con esto. Pero, ¿qué? Estoy frustrada, Lucas. No sé si estoy lista para enfrentar lo que hay aquí. Mientras él hablaba, algo en mi interior se agitó. Sentí que había llegado un nuevo elemento. Rufus se movió hacia la puerta, ladrando repentinamente con fuerza. Me sobresalté, y Lucas se volvió hacia él. ¿Qué ocurre? Susurré, en voz baja, como si hablar alto pudiera romper la tregua entre nuestros miedos. Rufus se mantuvo firme, sus ojos fijos en un rincón oscuro del despacho. Una sombra parecía moverse, y en mi corazón, una ola de terror se subió por mi espalda. No estaba sola en la oscuridad. Había algo más en este lugar, un eco del pasado, y no me iba a dejar salir tan fácilmente. Lucas, murmuré, sintiendo el nudo de ansiedad estrujando mi pecho. Sin embargo, antes de que pudiera expresar plenamente mi inquietud, un crujido resonó detrás de nosotros, como si la misma habitación estuviera despertando a una nueva verdad. La puerta se cerró con fuerza, atrapándonos en el interior. La oscuridad parecía comprimirse, y un chillido ahogado quedó atrapado en mi garganta. No hay marcha atrás, Amy, dijo Lucas, su voz ahora un hilo de determinación. Es hora de descubrir la verdad, cueste lo que cueste, y así, con el corazón latiendo como un tambor y la oscuridad acechando, tuve la certeza de que el camino hacia la verdad apenas comenzaba. Pero, a diferencia de antes, ahora la esperanza crecía en el fondo de mi ser. Una luz en medio de la tormenta. Aunque sabía que lo que hallaríamos podía cambiarlo todo, sentí que no estaba dispuesta a rendirme. Se abría ante nosotros un laberinto sin salida, donde lo desconocido y el peligro acechaban a cada paso. Pero tal vez, solo tal vez, la compasión y la esperanza serían nuestras mejores aliadas en este viaje a lo profundo del dolor. El aire se volvió denso, como si cada molécula supiera que estábamos a punto de atravesar un umbral del que no habría retorno. Lucas se acercó a mí, su mirada cargada de decisión, mientras Rufus se mantenía en alerta, los músculos tensos bajo su pelaje. No importa lo que encontremos, no estás sola en esto, me susurró, como si sus palabras pudieran ofrecerme algún consuelo ante la tormenta que se avecinaba. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, el murmullo del pasado resonando en cada rincón de la habitación. Me acerqué a la ventana con la esperanza de encontrar luz, pero en su lugar, solo vi un reflejo distorsionado de mi propia confusión. Cada documento, cada foto que lograba captar en nuestra búsqueda, se entrelazaba en mi mente como hilos de un tapiz desgastado. Y allí, en la penumbra, aún resonaban las voces de aquellos que alguna vez habían ocupado este santuario. Voces llenas de sueños y de promesas, pero también de dolor. ¿Qué tipo de sacrificios estaban dispuestos a hacer?, pregunté en un susurro. La simple idea me helaba la sangre. Ni siquiera podía imaginar que mi madre, con su inquebrantable amor por la justicia, hubiera estado involucrada en algo tan oscuro. Lucas se detuvo al lado de una mesa cubierta de polvo. Debemos averiguarlo, respondió, deslizando su dedo por un viejo cartel que proclamaba la verdad es nuestro poder. Pero primero debemos mantener la calma. Si hay algo aquí, queremos estar listos para enfrentarlo. Mientras hablaba, mi mente viajaba a los días de felicidad compartida con mi madre. La forma en que sonreía al hablar de cambio y libertad. ¿Cómo había llegado hasta aquí?
¿Cuál había sido la verdad que prometía? Sin poder evitarlo, sentí una oleada de melancolía, una tristeza profunda que se enredaba con la esperanza. Era posible que todo lo que había admirado de ella estuviera asociado con algo tan oscuro. Justo entonces, un sonido inesperado hizo eco en el pasillo, un suave murmullo que parecía arrastrarse desde los rincones más lejanos del edificio. Rufus, que había estado en silencio hasta ese instante, comenzó a ladrar de nuevo, su inquietud palpable. ¿Escuchaste eso?, pregunté, mis ojos ampliándose, mientras el pánico comenzaba a florecer en mi pecho. Emmy Lucas me miró, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y valor. Hay algo ahí fuera. Podría ser solo una rata o algo, pero en ese momento, algo quebró la línea de nuestras suposiciones. Una figura se dibujó al final del pasillo, un destello de luz hizo que sus contornos se volvieran vagamente visibles. Era una mujer, su rostro cubierto en parte por sombras, pero algo en su porte adquirió una extraña familiaridad. Cariño, su voz resonó como un eco de mi infancia, intensificando cada recuerdo por el que había luchado. Cariño, es hora de que tengas tu propia verdad. El corazón me dio un vuelco. ¿Era posible? ¿Ella? La mujer que había dejado un vacío en mi vida, después de haberle prometido que siempre estaría allí. Mientras la figura avanzaba, la oscuridad empezaba a despejarse en su presencia, como si su solo ser pudiera iluminar el camino. Madre, apenas pude articular, la incredulidad dibujada en mi rostro. Las palabras se sentían como un grito ahogado, temeroso de que una respuesta pudiera cerrar el puente entre nosotros. Debes escuchar lo que no he podido decirte. Hay mucho en juego, y no solo por mí, respondió, su voz entrecortada cargada de emoción. Mi confusión se mezcló con el deseo de abrazarla, de sentir su calor otra vez, pero había un bache en la comunión de nuestros mundos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ocurre con todo esto? La inercia de la angustia me empujaba a cuestionarla, a buscar respuestas, pero antes de que pudiera recepcionar su respuesta, una sombra emergió del pasillo, cruzando entre nosotros como un relámpago. Lucas se interpuso, su postura defensiva atrajo mi atención justo antes de que la figura se desvaneciera nuevamente en la negrura. No, espera, Lucas exclamó, y la angustia crujió en su voz. No podemos dejar que se escape, dudé, mi corazón partido entre la necesidad de seguir a mi madre o quedarme en el lugar seguro. Elementos de mi vida se desgarraban bajo el peso de lo extraordinario. La luz en mis entrañas luchaba por abrirse paso, pero la sombra del temor presionaba contra mi pecho. Mientras la figura de mi madre se desvanecía, sentí que algo profundo en mí empezaba a aflorar, lleno de preguntas y miedos. ¿Era posible que la conexión con ella fuera la clave para liberar mis cadenas? Esta nueva revelación había encendido una llama de esperanza dentro de mí, mezclada con la confusión y el dolor que siempre había llevado como armadura. Debo enfrentar lo que se oculta aquí, sin importar lo que se necesite, pensé, certera en mi decisión. Pero, al girar para encontrar a Lucas, vi que la sombra había crecido, algo más oscuro se acercaba, amenazando con engullir todo lo que éramos. Temía que, al buscar la verdad, en realidad estuviera despertando un espectro aún más aterrador, mis propios demonios. Era un callejón sin salida, y a medida que la realidad se comprimía, comprendí que lo que finalmente encontraríamos no solo desafiaría mi propio ser, sino que también nos conectaría con el destino de otros. «Aguanta, Lucas», grité, preparando mi corazón para lo que vendría. La puerta de la verdad estaba a punto de abrirse, y ya no había vuelta atrás. El sonido del ladrido de Rufus reverberó en la oscuridad, desgarrando el silencio tenso que nos envolvía. Mi mente giraba entre las revelaciones que se habían desbordado y la figura difusa de mi madre, que parecía desvanecerse tan rápidamente como había aparecido. La pregunta es real, se instaló en mi mente como un eco desesperado, mientras trataba de asimilar lo que acababa de experimentar. «Lucas, tenemos que seguirla», dije, impulsada por una mezcla de miedo y una urgencia visceral. Pero cuando miré a mi alrededor, la sala ya no parecía la misma. Las sombras danzaban en las paredes, alimentadas por la incertidumbre de lo que podría suceder si decidíamos avanzar. «No, Emmy.
Espera un momento. Hay algo más en juego aquí. No podemos actuar a ciegas, me advirtió Lucas, su voz un claro llamado a la razón en medio del huracán de emociones que me azotaban. Su mirada era de preocupación, como si viera algo que yo aún no podía captar. Rufus continuó ladrando, ansioso, acercándose al pasillo donde la figura se había desvanecido. Sin pensarlo, me agaché y acaricié su pelaje anhelando una ancla en medio de la tormenta que revoloteaba en mi interior. ¿Qué crees que hay ahí afuera?, pregunté, luchando por mantener la calma, aunque el pulso de mi corazón resonaba con fuerza en mi pecho. Lucas respiró hondo, como si se preparara para descifrar el entramado de mis sentimientos. Hay sombras, Amy, pero también puede haber respuestas. Solo necesitamos ser cuidadosos. Tomé su mano, sintiendo su calidez como un refugio. Si esta sombra está relacionada con mi madre, necesito saber qué implica. No puedo quedarse aquí, no después de todo lo que he perdido. Una nueva determinación se encendió en mí. Quizá la clave para entender la parte de mi vida que había quedado atrás, los lazos que me habían atado a visiones de dolor, comenzaba allí, en esa oscuridad que había asediado mi infancia. Y aunque la duda palpitaba dentro de mí como un pequeño monstruo, sabía que debía avanzar. Mientras me movía, el eco de mi madre, su aliento, sus susurros me guiaba, envolviéndome en un extraño abrazo de nostalgia y necesidad. Así que apreté la mano de Lucas con firmeza y, con Rufus llevando la delantera, comenzamos a caminar hacia el estrecho pasillo. La luz parpadeante de nuestras linternas apenas podía dispersar la oscuridad. Era como si el pasado se hubiera arraigado en esas puertas, escondiendo secretos que retumbaban en cada paso. Los recuerdos de nuestra infancia se deslizaban por mis pensamientos, momentos felices, tardes de risas, pero también las lágrimas que habían seguido a su pérdida. Todo dependía de desterrar esos fantasmas ahora. De repente, Rufus se detuvo abruptamente. Sus orejas se levantaron, su cuerpo rígido indicaba la presencia de algo más. Me volví hacia Lucas y vi que su expresión se había transformado, la preocupación había hecho un giro hacia la alarma. Ocurría algo, la atmósfera cargada empezaba a sentir un peso que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino que me llevó a la cumbre de la confusión y el terror. Un fuerte crujido resonó, y de la nada, la luz de nuestra linterna se apagó. La oscuridad se desató como un torrente. El silencio opresivo fue reemplazado por un sonido a medida que la figura volvía, no una sino muchas, un collage de rostros y sombras que se fundían, danzando y serpenteando por las paredes. «¡Corre!». Lucas gritó, su voz resonando a través del caos mientras me tomaba de la mano. La adrenalina elevó mis instintos, y corrí junto a él, sin prestar atención a la imagen escalofriante que se formaba detrás de nosotros. El pasillo se mantenía inacabable, como un laberinto del que no podíamos escapar. Cada giro, cada esquina, prometía respuestas, pero cada vez que miraba hacia atrás, la horda de sombras se acercaba más. Podía sentir el aliento helado del temor soplando contra mi nuca, mientras la angustia de perderme o perder a Lucas se intensificaba. Amy, él bramó de nuevo, y vi como su rostro reflejaba un destello de luz tenue, surgiendo de una puerta entreabierta al final del pasillo. La salida. Vamos, sin pensarlo, corrí hacia ese resplandor, sintiendo que era la única esperanza y, quizás, el camino hacia las respuestas que tanto anhelaba. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la entrada, una voz familiar resonó en mi mente, un susurro lleno de amor y advertencia: «No te precipites, cariño. La verdad duele, pero también libera». Era mi madre, sonando más cerca de lo que había estado antes, pero con un eco incalculable de tristeza en su tono. «Es un juego mucho más grande de lo que imaginamos», me advertí de las palabras, mientras Lucas me empujaba hacia la luz. El crujido de la puerta detrás de nosotros y la irrealidad del momento me arrastraron hacia adelante, un susurro en la tormenta desatada. Al cruzar la puerta, una nueva realidad se abría. El vacío dejó de ser opresivo. Era un espacio iluminado por la luz del sol y cuya belleza se contrastaba con la oscuridad que habíamos dejado atrás.
Pero sabía que el verdadero reto había comenzado solo en ese instante. Lucas y yo compartimos una mirada, un instante para reconocer que, aunque habíamos abierto la puerta a nuevas respuestas, la verdad, tal como había dicho mi madre, podría ser el catalizador también de un sufrimiento que habíamos querido evitar. En ese momento, la fragancia de la esperanza se mezclaba con el temor, un recordatorio de que en la búsqueda de la verdad, uno tiene que estar preparado para lidiar con sus ecos, sin importar cuán profundos fueran. Y mientras el silencio que nos acompañaba se transformaba en un murmullo lejano, una sombra en la frontera de nuestro nuevo mundo nos observaba, ansiosa, y supe que la búsqueda apenas comenzaba. El aire que respirábamos era fresco y cargado de una extraña energía. La luz del sol se filtraba a través de una serie de ventanales cubiertos de polvo en lo que parecía ser un antiguo salón, con paredes adornadas por fotografías descoloridas y espejos que habían visto días mejores. Mientras mis sentidos se agudizaban ante la belleza que nos rodeaba, la angustia contenida en mi pecho batía con fuerza, recordándome que esta paz era efímera y que el pasado aún nos acechaba. ¿Dónde estamos?, pregunté, tratando de asimilar el espacio mientras Rufus olfateaba con curiosidad, sus orejas en alerta ante cualquier sonido inesperado. Lucas me miró mientras se acercaba a una de las fotos en la pared, una imagen de lo que parecía ser una familia. Podía ver en sus rasgos algunos rostros que me eran vagamente familiares, y mi corazón se aceleró. No lo sé, pero la voz de Lucas se detuvo mientras su mano acariciaba la superficie del marco de la foto. Sus ojos se encontraron con los míos, un torrente de emociones en su mirada. Esto es importante, caminé hacia él, manteniéndome a su lado mientras examinábamos la imagen. En el fondo, un hombre fuerte y robusto sonreía a la cámara, mientras que a su lado, una mujer delgada y de cabello oscuro irradiaba calidez. La inquietud se aferró a mi garganta al darme cuenta de que ese hombre no era otro que mi abuelo, el padre de mi madre. Había visto sus fotos en álbumes familiares, pero nunca lo había conocido. La mujer podía ser su hermana, la tía que se perdió en el tiempo y la memoria familiar. Podemos encontrar respuestas aquí, murmuré, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en mi interior. Lucas asintió lentamente, su expresión se tornó pensativa. Quizás, pero recuerda lo que dijo tu madre. No todo lo que descubramos será fácil de procesar, advirtió, y esas palabras resonaron en mí como un mantra. Sentí el peso de la verdad, y aunque se me hacía cada vez más difícil ignorar el miedo, la necesidad de saber me empujaba hacia adelante. De repente, Rufus comenzó a ladrar, sus ojos fijos en un rincón oscuro del salón. La sombra se retorcía como si tuviera vida propia, serpenteando en las esquinas y acercándose a nosotros con un aire amenazante. El hilo de tranquilidad que había absorbido desde que cruzamos la puerta se desgastó rápidamente, y mis pensamientos saltaron nuevamente a la figura que tanto había anhelado encontrar. Rufus, tranquilo, murmuré, insegura de si debía avanzar o retroceder. ¿Qué es eso? Lucas apretó mi mano, su contacto era un ancla en medio de la tormenta que comenzaba a formarse nuevamente. Tal vez es un guardián, o un portal a lo que está más allá de esta realidad, o tal vez, es parte de lo que estamos buscando. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el aire pareció cambiar, volviéndose aún más pesado. La sombra se retorció, tomando forma y detalles, hasta que finalmente emergió un rostro conocido, un recuerdo de lo que había sido una sonrisa amable, ahora distorsionada por la tristeza. Mamá, susurré, mi voz temblorosa como el reflejo de la luz en el agua. ¿Eres tú? La figura me miró, sus ojos vacíos eran un eco de dolor y amor que casi podía palpar. Amy, mi corazón, siempre estuviste aquí, y tienes que entender. Lucas se movió más cerca, como si pudiera protegerme de la confusión que estaba a punto de desatarse, pero la voz de mi madre continuó, resonando dentro de mí con el poder de un tormenta. No es suficiente querer entenderlo. Debes vivirlo. La verdad duele, y como el fuego, consume, pero también purifica. La figura se desvanecía y reasumía su forma una vez más, pero su sonrisa era ahora un destello de esperanza, un abrazo reconfortante en medio del caos que me envolvía. El pasado puede ser un peso, pero también es libre.
Busca lo que realmente necesitas y estarás cerca de encontrarme. No temas, sentí que las lágrimas comenzaban a brotar, tanto de confusión como de comprensión. ¿Qué debo buscar?, pregunté, incapaz de apartar la mirada de la imagen distorsionada de mi madre. La sombra se deslizaba, y antes de desvanecerse por completo, pronunció con una voz que sonaba a eco y susurro: la respuesta no está lejos. Está unida a lo que amabas y a lo que temías. El amor puede ser una trampa, pero también la liberación, y entonces, la figura se desintegró en pequeñas motas de luz, dejándome atrapada entre el deseo de entender su mensaje y la desesperación que comenzaba a atravesar mi corazón. No te vayas, grité mientras el salón se quedaba en silencio, lleno de un vacío desolador. Lucas, a mi lado, apretó su mano más fuerte. Amy, tienes que respirar. ¿Estás bien? Lo que acaba de suceder podemos encontrar la forma de descifrarlo. Tal vez haya más pistas aquí, en este lugar. Historias inconfesadas claramente pulsaban bajo la superficie de las paredes que nos rodeaban, pero me preguntaba si de verdad estaba lista para enfrentar lo que implicarían esas verdades. Una parte de mí quería aferrarse a la visión de mi madre, pero la otra estaba aterrorizada de lo que podría descubrir. En ese momento, una moqueta caída reveló un panel de madera en el suelo. Su presencia era como un rugido de viento en la quietud, una llamada a un camino que estaba destinado a ser explorado. Lucas, creo que hay algo aquí, murmuré, mirando hacia el lugar donde el panel parecía dar acceso a un oscuro secretos. Un nuevo desafío nos aguardaba, y aunque no sabía lo que encontraría, sabía que no podía dar marcha atrás. La búsqueda había comenzado, y mi madre había dejado pistas que, quizás, podrían curar tanto como doler. Y mientras el eco de su figura aún vibraba en el aire, entendí que el pasado no solo definía lo que éramos, sino que también podía guiarnos hacia la luz, incluso si esa luz venía acompañada de sombras. Mis dedos temblaban mientras me agachaba para examinar el panel de madera, que parecía casi olvidado por el tiempo. Lucas se acercó a mí con determinación, su mirada examinando cada rincón del antiguo salón como si esperara que los ecos de la historia hablaran. ¿Estás lista?, preguntó, su voz era una mezcla de aliento y aliento, una invitación a dar un paso hacia lo desconocido. No lo sé, respondí con sinceridad, sintiendo el nudo en mi garganta hacerse más fuerte. La imagen de mi madre seguía danzando frente a mí, su advertencia grabada en mi mente. La verdad era un arma de doble filo, y cada respuesta podría traer más preguntas. Pero tengo que intentarlo. Con un esfuerzo, levanté una parte del panel que estaba levantado, y el sonido de la madera crujió, como si se quejara de haber estado encerrada tanto tiempo. La abertura se ensanchó, revelando un pequeño espacio oscuro, cuya profundidad parecía infinita. La luz del salón apenas iluminaba la entrada, y el aire que emanaba de allí era frío y cargado de un aroma terroso, como si el tiempo hubiera estado atrapado en ese rincón. Rufus, ven aquí, llamé al perro, que se mantuvo cerca de nosotros. Su instinto alerta había aumentado desde la aparición de la sombra. No podía evitar sentir que él sabía algo más de lo que estábamos a punto de descubrir. Con un ladrido suave, se acercó y se sentó junto a mí, como si intentara darme valor. Voy a bajar, Lucas. Sosténme, dije de una manera que intentaba sonar decidida, aunque mi corazón latía con fuerza. La seguridad de tenerlo cerca era un consuelo que necesitaba. Él asintió y pasó su mano por mi hombro, dándome un leve empujón hacia adelante. Deslizando una pierna hacia la abertura, sentí que el mundo a mis pies se oscurecía, pero mi determinación crecía. El entorno se sentía a la vez opresivo y misterioso, como si cada piedra, cada roce de la tierra, tuviera una historia que contarme. Mis sentidos se agudizaron, y todo mi cuerpo se tensó cuando llegué al suelo, donde la penumbra tomaba forma. Escrutando el espacio, noté que había objetos esparcidos por el suelo, polvo acumulado sobre ellos como un manto de olvido. Al agacharme, un destello de plata atrapó mi atención. Era un pequeño colgante, con un diseño que me parecía familiar. Al acercarme, recordé que era exactamente igual a uno que había visto en una vieja caja que pertenecía a mi madre. ¿Emi?
La voz de Lucas interrumpió mis pensamientos, y miré hacia atrás hacia él, que estaba aún en la entrada, iluminado por la tenue luz del salón. Ten cuidado. No sabemos qué hay aquí, lo sé, respondí, tratando de mantener la calma mientras examinaba el colgante. Era hermoso, pero también inquietante. En su interior, un pequeño cristal parecía pulsar con una luz propia, como si guardara un secreto. Cuando lo sostuve en mi mano, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, como una corriente eléctrica. La conexión con mi madre se hacía más palpable y real. Sin dejar de observar el objeto, sentí que la oscuridad del espacio se densificaba a mi alrededor y, de repente, una voz resonó en el aire. El amor y el dolor son dos caras de la misma moneda. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de la verdad? La voz era un eco profundo y envolvente, haciendo que mi corazón se detuviera por un momento. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, sin poder evitar que el temblor se apoderara de mi tono. Pero no hubo respuesta. La habitación quedó en un tenso silencio, y la presencia de lo desconocido pesaba sobre mí como una nube oscura, envuelta en miedo y adrenalina. Miré a Lucas, que fruncía el ceño. Tal vez deberíamos salir de aquí, sugirió, pero justo en ese instante, Rufus comenzó a ladrar nuevamente, su cuerpo tenso como un resorte. La oscuridad empezaba, de alguna forma, a tomar forma, y vi algo en el rincón del espacio. Una figura difusa, apenas visible, se dibujaba en las sombras. ¿Estás lista para conocer la verdad, Amy?, volvió a resonar la voz, empañada de una tristeza intensa que golpeó mi pecho. Era como si el peso de generaciones estuviera a punto de desatarse. Dime qué tengo que hacer, respondí, temblando tanto de miedo como de determinación. No podía dar marcha atrás. No podía seguir huyendo del pasado. Como si hubieran reconocido mi valentía, las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, formando una espiral que me empujaba hacia el centro de la sala. Mi mente estaba llena del eco de las palabras de mi madre y de la advertencia de Lucas, pero aquello era algo que había estado esperando desde hacía tanto tiempo, la oportunidad de encontrar respuestas, de encontrar a mi madre y entender el dolor que siempre había cubierto su ausencia. Las sombras y la figura comenzaron a desdibujarse, dejando ver una habitación antigua, un vestíbulo de lo que pudo haber sido un hogar hace años, un refugio donde las risas resonaban y las llanuras de dolor aún estaban presentes. El tiempo colapsó, y el sentimiento de desamparo se convirtió rápidamente en comprensión. Con el colgante aún en mi mano, una punzada de esperanza floreció en el fondo de mi ser. Estás aquí por una razón, Amy. No olvides lo que el amor puede hacer. Resonó una voz que parecía surgir desde el mismo suelo, y mis ojos se encontraron con lo que parecía un espejo antiguo en la pared diáfana. La imagen que se reflejaba era la mía, pero detrás de mí, podían verse otros rostros, rostros que había tenido miedo de enfrentar. Una mezcla de emociones me invadió, y de repente sentí que no solo buscaba respuestas para mí, sino que también buscaba la redención y la sanación de una historia entrelazada con dolor y esperanza. Podía sentir el amor latente, suave y empoderador, y supe que avanzaría por el camino que se me ofrecía. Lucas, ven, grité, mientras el espacio parecía temblar a mi alrededor, y justo en ese instante, las sombras se arremolinaron con más fuerza, formando una corriente que finalmente me dejó sin aliento. Estábamos a un paso de descubrir la verdad, pero había una advertencia en el aire que seguramente ningún descanso podría traer. La búsqueda apenas comenzaba, y las cartas aún se estaban repartiendo. El viaje había sido largo. Había recorrido un laberinto de sombras y verdades ocultas, y ahora, de pie en aquel viejo vestíbulo lleno de ecos del pasado, sentía que el peso de mi historia empezaba a desvanecerse. Lucas estaba a mi lado, y Rufus se sentaba con firmeza ante nosotros, como un guardián en este lugar suspendido entre el dolor y la revelación. Frente al espejo antiguo, la imagen de mi madre comenzó a cobrar vida. Su rostro, lleno de familiaridad y amor, irradiaba una luz que iluminaba el rincón más oscuro de mi alma. Cariño, dijo con su suave voz, aunque esta vez no era solo un eco, era una presencia palpable, un refugio acogedor en medio del caos.
Su mirada dulce, aunque llena de preocupación, me llenaba de valor. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Las palabras brotaron de mis labios, una mezcla de acusación y necesidad. El aire a mi alrededor se tornó frío, como si hubiera lanzado un desafío a la historia que nos unía. Aquel mismo desafío que había detenido el tiempo entre nosotras. Ella sonrió, pero había tristeza en su expresión. Amy, la verdad es un camino serpenteante. Pagué un precio, y en mi intento de protegerte, te alejé de mis sombras las que nunca deseé que cargaras. Sus palabras eran un susurro acariciador, pero el peso de su confesión me derrumbaba. Sin embargo, al mismo tiempo, despertaba en mí una luz que no sabía que tenía. Lo entendí, pero ya no puedo seguir huyendo, le respondí, sintiendo que la conexión crecía, que los hilos de nuestra historia se desentrañaban, revelando la fuerza que había en el amor que nos unía. Quiero saber, madre. Dime cómo puedo ayudarte. Las sombras pulsaron a nuestro alrededor mientras ella asentía con lentitud. La respuesta que buscas reside en ti, pero debes estar dispuesta a confrontar el dolor. Nunca es fácil, pero es el primer paso hacia la libertad. Con cada palabra, la angustia que había anidado durante años encontró un espacio para salir. El colgante en mi mano brillaba intensamente, y entendí que era un símbolo de la unión entre nuestro pasado y mi futuro. Era el vínculo que representaba nuestro amor, nuestra lucha, y el valor de la verdad que siempre había estado allí, esperando ser liberada. ¿Me ayudarás a enfrentarla?, le pregunté, sintiendo cada frase que brotaba de mi corazón resonar con una fuerza poderosa. Ella sonrió levemente, y su imagen pareció hacerse más nítida. Siempre, hija. Nunca has estado sola. El peso del tiempo se hizo evidente, y comprendí que lo que estaba a punto de desatar era no solo un viaje personal, sino también un camino hacia la sanación de nuestra historia familiar. Al dar un paso hacia el espejo, sentí que la energía de mi madre me envolvía, y con un profundo aliento, la verdad comenzó a fluir como un río. Las visiones comenzaron a deslumbrarse ante mí. Vi imágenes de ella de joven, inmersa en discusiones apasionadas, rodeada de amigos y enemigos, abrazando sus ideales con una ferviente determinación. Vi el momento en que decidió llevar su lucha más allá, deseando cambiar el mundo, pero sin darse cuenta de que su viaje personal también podría traer caos a su propia familia. Las luces parpadeantes se intensificaban, revelando una red de decisiones, sacrificios y amores perdidos que habían estado tan entrelazados. Estaba claro que había sido un camino desgastante, uno que no podía ser vivido sin dolor. Pero, a su vez, también comprendí que el amor había sido el hilo conductor. ¿Este es el pasado que salga a la luz?, pregunté, mientras las visiones se desdibujaban y el dolor de lo perdido se mezclaba con el poder de la aceptación. Es aquí donde cicatriza, madre, ella asintió, y mientras lo hacía, sentí que una oleada de compasión me embargaba. Todo lo que había vivido, todo el sufrimiento que había sentido, era un precio justo para llegar a este momento. Era tiempo de soltar las cadenas del rencor y abrazar el perdón. La última visión cobró vida. Vi a mi madre, sola en una habitación vacía, sentada con su propio dolor, y en su rostro pude percibir una determinación que no había notado antes. Comprendí que ella había luchado constantemente con sus propios demonios. Te perdono, le dije, y al pronunciar esas palabras, sentí que algo se desataba dentro de mí, una liberación de años de rencor que ya no me pertenecía. Te perdono por irte, por no contarme la verdad, por todo lo que pudo habernos hecho daño. Pero más que nada, te agradezco por enseñarme a amar a pesar de todo. Las sombras comenzaron a disolverse, la imagen de mi madre sonriendo brilló intensamente antes de desvanecerse por completo. En su luz, supe que la conexión era indestructible, un lazo de amor que sobreviviría entre las tormentas y las sombras. Con un profundo suspiro, me giré hacia Lucas, encontrando en sus ojos un reflejo de mi propia lucha. «Estamos listos, ¿verdad?», le pregunté, la claridad de mi propósito iluminando la penumbra. «Siempre lo estuvimos», me respondió, la confianza en su voz dándome el ímpetu que necesitaba. «Vamos a enfrentar lo que queda. Juntos».
Rufus ladró suavemente, como si comprendiera el significado de lo vivido. Con un firme paso hacia adelante, compartimos una mirada llena de esperanza y determinación. Mientras cruzábamos el umbral hacia lo desconocido, entendí que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la liberación, el camino para sanar no solo nuestras heridas, sino también las de aquellos que vendrían después de nosotros. Nunca estaríamos solos, el amor siempre sería nuestra guía, y cuando estuvimos listos para dar el siguiente paso, un pensamiento resonó en mí, tan poderoso que atravesó mi ser. En el fuego del dolor, el amor se forja, en la oscuridad, la verdad brilla más intensamente. Así, con el corazón en la mano y la determinación en los ojos, proseguí, sintiendo que el eco de mi madre me acompañaba. Me atreví a enfrentar la vida, la fuerza de nuestro amor sería el faro que guiara nuestro camino hacia adelante. Es aquí, en la verdad, donde renace la esperanza.